Buenas noches, hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista de Zárate. Hoy miércoles es un día de servicio, de enseñanza de la palabra, y vamos a tocar un tema fundamental, un tema muy importante que es crucial para nosotros, para ver de qué forma Dios se agrada, de qué manera Dios quiere que lo adoremos, quiere que le sirvamos, y en fin, ¿no? Él desea esto, y es tocar un punto fundamental como es la fe. Por eso que el tema de esta noche es el fundamento de la fe. Vamos a tener un momento de oración. Señor y Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por este momento, porque tú, Señor, nos acercas a ti, a tu palabra, Señor, para aprender, para entender, Señor, lo que tú nos deparas cada día. Ayúdanos siempre, Señor, en estas circunstancias. Bendice a cada hermano de la iglesia, Señor, de tu iglesia, que es el cuerpo de tu Hijo, Señor, y Él es la cabeza de la iglesia. Gracias, Señor, por todo, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a estudiar entonces la fe. La fe en el griego está traducido como pistis. ¿Y qué significa pistis? Pistis significa creer, confiar, estar persuadido de una verdad. Eso es lo que significa fe en el griego, y es la traducción original del griego al castellano, fe. Vamos a ver Mateo 17:20. La palabra del Señor dice en Mateo 17:20, Jesús le dijo: por vuestra poca fe. O sea, nosotros podríamos decir, porque ustedes no me han creído mucho. ¿Qué más dice? Porque de cierto os digo que si tuviereis fe, que si tuviereis, dice, como el grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Esa es la deducción de nuestro Señor cuando nos está diciendo, si tuvieras, si tú tuvieras, o si tú me creyeras, realmente, como yo quiero que tú me creas, ¿no? Haríamos grandes cosas, pasaríamos un monte de un lado a otro, dice el Señor, y nada, dice el Señor. Fíjense qué grande es el Señor, y nada sería imposible. Marcos 11:22. Marcos 11:22 dice: respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Tened fe en Dios. ¿Qué quiere decir esto? Como ya lo habíamos definido en la traducción, cree en el Señor, cree en Dios, tenle confianza, tenle mucha confianza, porque Él es la verdad. Y así podríamos ir avanzando y ver muchos versículos bíblicos, pero vamos a seguir avanzando en este tema de la fe. Antes de continuar, les quería poner como una anécdota que a veces nuestro pastor nos ponía y nos explicaba, ¿no?, el fundamento de la fe. Él decía que la fe se dividía en tres partes, ¿no? Fe ciega, fe sincera y fe verdadera. Y la fe verdadera era lo que estamos estudiando ahora nosotros. Y bueno, pues vamos a poner un pequeño ejemplo. Había un señor que tenía un hijo de más o menos 8 años, 7 años, y vivían en su casa con su esposa y tenían un jardín. Entonces, el niño siempre le pedía a su papá que le regale un perrito. Papá, regálame un perrito, Hasta que un día lunes, el señor, cuando están tomando desayuno, antes de ir a su trabajo, le dice a su hijo, le dice: el sábado voy a traer lo que tú me has pedido. Voy a comprarte un perrito para que esté contigo, juegue contigo, lo cuides y estés ahí con ese perrito que tanto tú me pedías. Y el hijito le dijo:
gracias papá. Y el papá se fue. Entonces, desde ese día, el niñito salió a su jardín y comenzó a buscar palitos, a buscar el martillo, buscar clavos, y comenzó a construir la casa de ese perrito. La casa de ese perrito, porque todavía él ni siquiera sabía cómo era el perrito, ni siquiera sabía si era de tal color, de otro color o de qué raza, pero él estaba, ¿cómo podríamos decir? Estaba seguro de que su papá le iba a comprar o le iba a traer el perro el día sábado. Entonces, cuando su mamá ve por la ventana que su hijo estaba ahí construyendo como una casita, entonces ella sale y le pregunta a su hijo, hijo, ¿qué cosa estás haciendo? Entonces, estoy construyendo la casa de mi perrito, le dice. Entonces, la mamá le dice, pero ¿qué perrito? Le dice, tú no tienes ningún perrito, ¿a dónde está? Y el hijo le contesta, es que mi papá me dijo que el día sábado me iba a traer el perrito, por eso que yo ya tengo que tener listo todo. Hasta su tazón de alimentos, su tazón de agua, su casita que le estoy construyendo, porque mi papá me va a traer el sábado mi perrito. Fíjense ustedes con este ejemplo a lo que estamos llegando para ponerlo como una anécdota, lo que significa la fe. La fe es creer en algo que tú no ves, pero que estás seguro que te va a llegar. Así como este niño estaba totalmente seguro, totalmente confiado en lo que su padre le había dicho y él le creyó. Y es por eso que él estaba actuando de la manera como si ya lo hubiera recibido. Y es por eso que él estaba haciendo cosas que tenía que hacer para que su perrito tuviera un lugar donde dormir. Y eso es un ejemplo para darnos cuenta lo que realmente significa la fe. Y bíblicamente podríamos decir entonces, es la confianza en Cristo para salvación. Es la seguridad absoluta de que lo vamos a recibir, de que Cristo es el Señor. Y cuando decimos Cristo, quiere decir es el enviado de Dios, es el Mesías, es el Salvador que ha venido a salvarnos a cada uno de nosotros. Eso es lo que significaría en la Biblia fe. Ahora también hay palabritas que se derivan, ¿no?, de esto. Por ejemplo, poca fe en el griego significa oligopistos. Oligopistos significa también a una persona incrédula. A veces ve, ni aun viendo, no cree o cree poco, o su poca fe, que Dios le disgusta tanto esto. Los que tienen, dice, falta de confianza en Cristo. Otra palabra que se deriva de la palabra fe es pistos. Pistos es digno de confianza, es confiable, fidedigno, prudente. Vamos a ver en Mateo 24:45. Mateo 24:45. ¿Qué dice en Mateo 24:45? En Mateo 24:45 la Biblia dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? ¿Quién es pues el siervo fiel? Pistos. Digno de confianza, confiable, fidedigno, prudente. Apocalipsis 2:10. Apocalipsis 2:10. Apocalipsis 2:10. Dice la palabra, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Y el Señor le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Otro versículo, Apocalipsis 17:14. Dice la palabra, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Pistos. Es una derivación de la palabra fe. Ahora vamos a
a ver, la otra palabra que se deriva también es creer o creído. Pisteu. Pisteu. ¿Qué significa pisteu? O creer o creído. Quiere decir tener fe en alguna persona o con respecto a alguna persona o cosa. Vamos a ver en Juan 6:69. Juan capítulo 6, versículo 69. Dice la palabra del Señor. Y nosotros, dice, hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y nosotros hemos creído, pisteu. O sea, ya creímos ya en ti, Señor. Ya depositamos nuestra fe en ti. Ya estamos seguros de lo que estamos haciendo. Hemos creído, Señor, pisteu, que tú eres el Cristo. Ahora bien, hay otras palabras que también se usa esta palabrita pisteu, o sea, creído, el que ya creyó, ¿no? Pero vamos a ver ahora la relación entre pistis y pisteu. Pistis ya saben qué significa fe, y pisteu es ya haber creído. Hay un versículo muy importante, hay muchos más, pero vamos a ver 2 o 3 versículos donde nos da la relación entre pistis y pisteu. En Hebreos 4, 2, 3, vamos a ver Hebreos capítulo 4, versículos 2 y 3. ¿Qué dice? Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe, pistis, en los que la oyeron. El versículo 3. Pero los que hemos creído, pisteu, entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Acá hay una relación muy importante entre pistis y pisteu, porque primeramente dice, aquellos que no han aprovechado la palabra por no ir acompañado de fe, o sea, porque no creen. Pistis. Pero en el versículo 3 dice, pero los que hemos creído, pisteu, ¿qué dice? Entramos en el reposo del Señor, entramos en el descanso, en la paz, en lo que hemos creído. Ahí está la relación entre pistis y pisteu. En aquellos que no tenían fe y en aquellos que sí ya habían creído. Esa es una relación muy importante para hacer la diferencia entre pistis y pisteu. Vamos a ver otros versículos. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículos 14 y 17. Hasta el 17. ¿Qué dice? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Pisteu, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y el 17 dice, así que la fe
es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esto por sentido común nomás se entiende. Así es que la fe, así es que si tú crees, es porque has oído al Padre y has creído, pisteu, en el Padre y en lo que Él te dice. Esta es una relación muy importante para enfatizar, para darnos cuenta que la fe es lo que el Señor te pide y te exige. Seguimos avanzando, ya falta poco para acabar. Así que nosotros definimos esto así. Entonces la fe es por el oír la palabra de Dios. Así como este niño le oyó a su padre y le creyó, y por haber creído es que él estuvo trabajando de antemano porque ya tenía la seguridad de que lo iba a recibir. Igual nosotros, al oír la palabra, nosotros tenemos que tener esa seguridad de que lo vamos a recibir. Esto es muy importante. Por eso que buscar a Dios, ¿para qué? Para creer. Tenemos que buscar a Dios porque su palabra nos va a hacer que nosotros creamos o no creamos. Y si creemos, entonces vamos a tener que arrepentirnos. Y después de arrepentirnos, tenemos que ir al Señor y tenemos que confiar en Él y serle fiel y finalmente obedecerle, porque a través de su palabra es que nosotros nos vamos a sujetar a Él, vamos a creer en Él. Y no buscarlo como algunos o muchos, o también nosotros de un principio, a veces hay una costumbre, vamos a ponerlo así, ¿no? A veces lo buscamos por interés al Señor, o por salud, por dinero, para que nos vaya bien en la vida. O sea, estamos interesados en que sí existe Dios y que Él nos puede ayudar en nuestras necesidades. Pero el Señor primero te dice, busca al Señor para que tú te salves, porque Él ya pagó todo lo que tú debías, porque la paga del pecado es muerte. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y finalmente, para acabar este mensaje corto sobre la fe, vamos a ver en Habacuc. Habacuc, ¿qué cosa nos dice el libro de Habacuc? Eso ya lo sabemos muchos de nosotros. Habacuc. ¿A dónde está Habacuc? A ver. 1063. Habacuc capítulo 2, versículo 4. ¿Qué dice? Dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Mas el justo por su fe vivirá, por su fidelidad, por su confianza, por su entrega en aquel que nunca lo vio, en aquel que no lo ha visto, pero le creyó. Esto es, hermanos, lo que significa en pocas palabras lo que es fe. Y finalmente podríamos decir, por ejemplo, el versículo tan conocido que es en Efesios 2:8, donde dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es porque es un don de Dios. Acá muchos se equivocan y dicen, ya ves, este es un don de Dios, la fe. ¿Por qué? Porque está diciendo, esto no de nosotros, es un don de Dios. Hermanos, no nos equivoquemos. Cuando el Señor está hablando, o el apóstol Pablo está disertando sobre esta parte, está hablando de la gracia. Todo el capítulo 2 de Efesios nos está hablando de la gracia. Ese es un don de Dios, ese es un regalo de Dios, la gracia. ¿Y cuál es esa gracia? La salvación, pues hermanos. Por eso dice, esto no es de ustedes, esto es un regalo de Dios, este es un don de Dios. Pero para que el Señor te dé ese don, tú tienes que tener un medio, y ese medio es
tu fe. Así como Habacuc dice, mas el justo por su fe vivirá. Gracias, hermanos, y finalmente nos vamos a Romanos capítulo 5, versículo 1. Porque nosotros, al oír la palabra, o creemos o no creemos. Si creemos, perfecto. Y de ahí, ¿qué cosa sigue? Debemos de aprender a obedecerle al Señor. Y último, hacerle fieles a Él. Eso es lo que el Señor exige de nosotros. Eso es lo que nos pide. El Señor no nos puede dar algo que Él nos está pidiendo. Finalmente vamos a leer Romanos capítulo 1, capítulo 5, versículo 1. Dice, justificados pues por la fe. Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más podemos decir de esto, hermanos? Es tanto, es elemental, es absoluto, es integral. Tu fe te va a salvar. Gracias por esta disertación, gracias por esta noche. Que el Señor los bendiga. Hasta luego.